sobre mi hermano mayor Jesús. Es el fin del proceso. Es el fin del proceso. A veces pasamos procesos difíciles y pensamos ¿por qué? Porque el Señor en medio de esos procesos quiere que demos la talla de su Hijo primogénito, de Jesús. El Señor quiere que usted se comporte como su Hijo Jesús, no como usted se comporta. No como yo me comporto. No, este es mi carácter, hermano. Es que yo así soy. Pues más allá de ser así, debemos de ser como Jesús fue. Entonces, el fin de todo, de poder crecer a la estatura del varón perfecto, y los procesos ayudan para eso, los momentos difíciles ayudan para eso, las pruebas, las crisis y todas las cosas que vivimos ayudan a que nosotros cada día podamos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Porque el fin de todo el proceso es que mi hermano mayor Jesús pueda yo ser como él. Y tal vez podamos decir, hermano, pero es que Jesús es mi Señor, no mi hermano. Bueno, la Biblia nos enseña que Él es nuestro hermano, vamos a verlo, pero claro, sin quitarle el honor y el respeto que es nuestro Dios y Señor. Es una forma donde nosotros encontramos en la palabra que el deseo del Dios Padre es que todos seamos como su Hijo, Jesús, el primogénito. Y entonces, yo no sé cuántos son primogénitos aquí. Levanten la mano los que son primogénitos en su familia. Primeros en su familia. Ahí están los primeros en su familia. Bueno, hay en nuestra cultura hay una manera muy propia de los padres para posicionar, para tratar a los primogénitos, como también a los últimos, ¿verdad? En nuestra cultura es así, pero cuando una persona, hermanos, es el primero de la familia, realmente es con el que empiezan a probar a tener familia. Así que a veces nos toca duro, porque echando a perder se aprende. Así toca a veces en la familia. Entonces, si lo trataron mal, si usted vio que como que había más cariño para el último, es porque usted es el primero. Fíjese que yo conocí a una persona que tuvo 36 hijos, a un hombre. Era vecino y nos contaba que había tenido 36 hijos. Y la curiosidad, ¿cómo pudo tener 36 hijos? Y es que tuvo 18 esposas. Era un millonario de allá de Santa Rosa, que por cierto las 18 esposas lo dejaron sin nada de dinero, pero le quedó una herencia de 36 hijos. Viera cuando se llegaban los hijos a celebrarle el cumpleaños. Era un mundo de gente, no alcanzaba un salón y todos eran familia, hijos, nietos, bisnietos, era cosa tremenda. Así que dichoso, él se sentía dichoso. Le preguntaban a usted cómo se siente, yo me siento el hombre más dichoso de la tierra, porque tengo tanta familia.
Imagínense, el deseo de Dios no era tener un único hijo, unigénito. El deseo de Dios era tener muchos hijos. El asunto es que no quería tener hijos rebeldes, ni hijos desobedientes, ni hijos tal vez en pecado. Él siempre quiso tener hijos como su primogénito. Por eso la palabra de Dios dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Dios pensó en tener muchos hijos, pero que todos pudiéramos parecernos al mayor, que es a Cristo. Que vivamos como Él, que pensemos como Él, que amemos al Padre como Él lo amó y que hagamos la voluntad del Padre como Él la hizo. Ese es el deseo de Dios. Por eso es de que Él muchas veces nos permite entrar en procesos para afinar ese carácter, ese temperamento, esa debilidad, para que podamos crecer y llegar a ser como el varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, en una familia numerosa, el primogénito lo hace el responsable de cuidar y de ser ejemplo. Se le da ese lugar de ser ejemplo. Le dicen a los demás hijos, mire a su hermano mayor, mire cómo él es obediente. Qué bonito cuando el hermano mayor es obediente, entonces lo ponen de ejemplo. Ahora, veamos la palabra de Dios en el Evangelio. Ahí está la cita bíblica, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, ¿quién es el primogénito? Entonces, si hay un primero, tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto. Y si hubo un hombre que yo les cuento que conocí que tuvo 36 hijos, ¿por qué el padre no va a tener millones y millones de hijos? Pero Jesús es el primogénito. Y Él quiere que seamos como el primogénito, que llevemos la imagen del primogénito, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, saben, hermanos amados, que el deseo del Padre es tener muchos hijos, pero hijos como su primogénito, que cuando se estaba bautizando le dice en medio de aquel momento, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que me hace feliz, que lo que Él hace, como Él vive, como Él actúa, me satisface. ¿Cuántos tienen hijos que les satisface todo lo que hacen? ¿Les satisface esos números rojos que sacan en la escuela?
Bueno, en lo natural, a veces nosotros queremos tener hijos que todos fueran así como el estudioso, el que levanta la ropa y los zapatos y ordena su cuarto, el que ayuda a levantar la mesa, el que colabora con los mandados y los oficios. Quisiéramos tener hijos así, ¿verdad? Que todos fueran así. Pero tenemos algunos hijos que no les gusta ordenar, que no les gusta estudiar, que no les gusta colaborar, pero son hijos y los amamos de todos modos, aún con sus defectos. Y el Padre es así, aún con nuestros defectos, Él nos ama, pero debemos de ir creciendo hasta parecernos, hasta tener la imagen del Hijo primogénito, hasta poder parecernos a Él. Fíjense que en el hebreo la palabra primogénito es Bekor, el primogénito en la cultura judía. En la cultura judía era el primogénito, no solamente era el primer hijo, sino que también significaba posición, significaba herencia, ejemplo. La primogenitura era una posición donde el padre tenía que heredar al hijo primogénito todos sus bienes, y el hijo primogénito repartía esos bienes a sus hermanos, pero él se quedaba con doble porción, o sea, con doble herencia. Supongamos que tenía 3 hijos el padre moría, entonces el hijo mayor reclamaba la herencia. Ahora, en nuestra cultura no es así. Por ejemplo, si alguien muere, quien reclama primeramente es la esposa. Es la esposa la figura que va al licenciado, al registro de propiedades, dice, mire, mi esposo murió y yo soy la esposa de él, así que yo soy la heredera. Y así es en Guatemala. Pero en la cultura judía no era la esposa, era el hijo mayor el que heredaba. Era el hijo mayor el que recibía todo lo que era del padre. Y él repartía a los hermanos en porciones iguales. La herencia, si eran tierras, partía en porciones iguales, solo que se hacían una porción más para el hijo mayor. El hijo mayor se quedaba con doble porción. Por eso es que cuando Elías le pregunta a Eliseo, le dice, Eliseo, ¿qué quieres? Cuando yo me vaya, ¿qué quieres? Y Eliseo le dice, una doble porción de tu espíritu. No le estaba pidiendo solo algo espiritual o algo inventado por él. Le estaba pidiendo lo que dictaba la ley. Yo como tu hijo espiritual quiero doble de lo que tú tienes porque me corresponde. Es algo espiritual. Entonces, por eso es de que Eliseo recibió esa doble porción, puesto que hizo mayores milagros y más milagros que aún los hizo Elías. Le dieron esa doble porción como una herencia. Entonces, en la cultura judía, la primogenitura era importantísima. Por eso Jacob y Esaú pelearon la primogenitura. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pelearon la primogenitura y un día que estaban cansados, Esaú venía del campo y Jacob había hecho un guiso muy rico, muy delicioso, con
un corderito y le había echado chufles y loroco. Bueno, los jóvenes dicen, ¿y eso qué es, pastor? A mí hábleme de McDonald's, pero de eso de loroco y eso de chufles y eso qué es. Bueno, pero ahí, hermano, aquel guiso era tan delicioso que cuando Esaú se asomó por ahí, sintió aquel olor y aquel hambre que llevaba por estar trabajando en el campo todo el día. Y dice la palabra que se acercó a su hermano y le dijo, dame de comer. Y el hermano le dijo, no, no te doy. Dame, hombre, ¿cuánto me lo vendes? Dame tu primogenitura. Dame hoy tu primogenitura y te doy ese guiso. Y aquel dijo, me voy a morir. Yo creo que me voy a morir antes yo que mi papá. Y voy a aguantar. No, dame ese guiso pues, pero dame un plato grande y será tuya la primogenitura. Y se lo dio por un plato de comida, la primogenitura. Despreció la primogenitura. Y entonces, desde ahí hubo un comienzo de Jacob para disfrutar de esa primogenitura. Y ustedes saben la historia, si no lean, ahí está en la Biblia, en alguna parte la van a encontrar. Entonces, Dios, en el tiempo de la ley, había pedido incluso a todos los primogénitos de animales y de personas, pero cuando nacía un primogénito llevaban una ofrenda especial en vez de llevar al primogénito. Llevaban una ofrenda por el primogénito. O sea, el primogénito era presentado especialmente con una ofrenda sacrificial. Eso da lugar a entender que el primogénito tiene preeminencia en muchas cosas. Si usted como padre tiene un hijo primogénito, téngalo muy en cuenta, porque él puede llegar a ser realmente el sucesor de toda su fortuna, la que está acumulando hoy. Por eso, hermanos amados, es de que cuando el Señor Dios habla de Jesús como primogénito, no es cualquier cosa, tiene gran significado. Cuando Él habla que debemos de llegar a ser como su Hijo primogénito, debemos entender en nuestro espíritu y en nuestro corazón que Él tiene un modelo para que nosotros nos parezcamos a su primer hijo y nosotros nos convertimos en hermanos de el primogénito Jesús. Vamos a ver cómo Jesús, el primogénito, primero era unigénito en muchas cosas. Él es primogénito y en muchas cosas, pero primero fue unigénito. San Juan 3:16. Lea conmigo San Juan 3:16. Todos se lo saben, ¿verdad? Todos se lo saben. Jesús, del unigénito al primogénito del Padre. ¿Por qué? Ahí menciona. ¿Cómo lo menciona? En el 3:16. ¿Alguien me lo puede decir aquí? No. El versículo. San Juan 3:16. Que envió a su hijo, ¿cómo dice? Unigénito. Es que no es igual unigénito que primogénito. Porque unigénito quiere decir único. Envió a su hijo único. Hasta ese momento no tenía más hijos.
Así que envió a su único hijo, a su unigénito. Y cuando Él envía a su unigénito para morir, para entregar ofrenda sacrificial, salvadora por muchos hombres y muchas personas, por todo el mundo, dice el versículo, entonces luego pasa a ser el primogénito. Primero es unigénito y luego es primogénito del Padre, porque es llamado a poder levantar muchos hijos para Dios. Ese es el cambio que hay. Entonces Dios envía, el Padre envía a su unigénito, pero cuando Él muere, se convierte en el primogénito. ¿Qué quiere decir? El primero de muchos. Primero es el único, pero ahora es el primero de muchos hijos. Vean lo que dice Colosenses 1:15 y 1:18. Leamos Colosenses 1:15. Aleluya. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él es el primero de todo lo que ha sido creado. Y Colosenses dice en otros versículos, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el primero de la creación. O sea, como hijo, él figura primero en la creación. Entonces, Jesús no nació hace 2000 años. Él es antes de la creación. Él es el primero de la creación. Él es el primogénito de todo lo creado, visible e invisible, tronos o principados. Él es el primero de la creación. Entonces, esto nos enseña su primogenitura. Pero ahora en el versículo 18 también dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aleluya. Él es el primogénito entre los muertos. Y esto, hermano amado, es glorioso, porque aunque habían muerto muchos para el tiempo que murió Jesús, como el Salvador, habían muerto muchos, Él era el primogénito. Él era el primogénito de los muertos en Cristo. Y Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si Él es el primogénito, quiere decir que hay más que van a morir, pero van a resucitar como su Hijo. Aleluya, y estos son los que mueren en el Señor. Por eso para la iglesia la muerte no es el final, la muerte es ganancia, aleluya, porque es el traslado a lo eterno, amén, porque en Él está la promesa que es el primogénito. Amén. Él es el primogénito de todo. Apocalipsis también habla de que Él es el primogénito que nos salvó y nos redimió. Entonces, hermanos amados, la primogenitura de Jesús tiene tanto significado que nosotros no debemos pasarlo por alto y pensar, Jesús es mi hermano. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Gracias por salvarme. No es cuestión de eso, es cuestión de que nos demos cuenta que
Como Dios respaldó a su primogénito, va a respaldar a los que siguen después de él, aleluya. Como el Señor levantó de entre los muertos a su primogénito, levantará también a los que hemos creído en él. Como el Señor hizo milagros a través del primogénito, los hará a través de su iglesia, que es sus hijos, que es su pueblo, aleluya. Así que hay evidencia, amén, en Cristo. Y nosotros debemos tener en nuestra mente ese entendimiento bien claro, hermano. No somos simplemente evangélicos, somos hermanos de Jesús. No solo somos cristianos, tenemos los derechos de Jesús. Somos coherederos con Cristo. Amén. Coherederos de esa gracia, de ese poder, de esa unción del Espíritu Santo. Entonces, el fin del Padre es tener muchos hijos como su primogénito. Veamos lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Ahí cerquita de Apocalipsis está Hebreos. Capítulo 12, verso 23. Dice la palabra, Hebreos 12, 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces, notamos en estos versículos, hermanos, que hay una congregación de los primogénitos. Una congregación. Entonces ya no es solo el hijo, es una congregación que tiene los derechos del primogénito, que el Señor no los quiere dejar como los segundos y los terceros. Les hablaba de la cultura judía, que la cultura judía, el primogénito tomaba doble porción, el primogénito heredaba al padre y o era heredero de todo lo del padre, y el primogénito le repartía a sus hermanos. Pero en este caso, los primogénitos son como el hijo primogénito, la congregación de los primogénitos, de los justificados. Lo que el Señor Jesús logró para él, lo logró para todos. Lo que Jesús hizo, el poder que Jesús tenía, lo tiene para toda la iglesia, aleluya. Nosotros tenemos los derechos de primogénito, nosotros tenemos los derechos porque amamos al primogénito, porque estamos buscando cada día parecernos al primogénito, Hijo de Dios. Y hermano, en Él tenemos todos los derechos y todas las bendiciones que Cristo recibió. Esta es la obra del Señor. Él llamó y Él santificó. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 30, algo muy interesante sobre los primogénitos. En Romanos capítulo 8 y verso 30, aleluya, dice la palabra de Dios: y a los que predestinó. Vamos a leer desde el verso 29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. De tal razón que Jesús dijo, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tenía antes de venir. Pero también dice, a los que llamó, los santificó y los redimió y les dio gloria, los glorificó. Hay cosas gloriosas que van a pasar en nuestra familia, en nuestra casa, no porque seamos buenos, sino porque somos llamados, aleluya, y somos justificados y nos parecemos, tenemos parecimiento, tenemos la imagen del primogénito. Cuando el Señor nos ve a nosotros, ve a Cristo. Cuando nosotros adoramos a Cristo, entonces manifestamos, hermanos, el amor de hermanos que le tenemos al Hijo primogénito del Padre, aleluya. Y de esta manera, hermano, hay gloria para la iglesia, hay milagros para la iglesia, hay milagros de Dios que van a darle gloria al Padre, que muchos sabrán que algo diferente se mueve en su iglesia, en su pueblo, en su familia. ¿Por qué razón? Porque la gloria que Cristo tuvo la tiene también su iglesia de gloria. Usted va para la gloria, usted va para cosas grandes, la sanidad es suya, la bendición es suya, en la gloria de Dios. Aleluya. Es la gloria de Dios. Pero esa gloria también puede venir cargada y en medio de procesos difíciles. Y esos procesos terminan en gloria. Así como terminó el proceso de Jesús, del primogénito. Ciertamente fue un proceso de crucifixión, un proceso de llorar, de angustia, de lágrimas hasta que salían del sudor como grandes gotas de sangre. Pero la gloria que recibió después de ese proceso fue levantarse de la tumba, aleluya, y vivir por los siglos de los siglos. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos esperan gloria del Padre? Amén. Esa es la gloria que viene. Y hermanos amados, finalmente, el llamado que el Padre nos ha hecho y esa regeneración por el Espíritu, esa justificación que produce la gloria, es por el Espíritu Santo. Vea lo que dice primero los Corintios 6:11. Primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 11. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe por qué usted es santo? Por el Espíritu de Dios. ¿Sabe quién lo lleva a parecerse al varón perfecto? El Espíritu de Dios. ¿Sabe quién le ayuda en el proceso, en el momento difícil, en el dolor, en la angustia, para que usted
llegue a la gloria y a la victoria, es el Espíritu de Dios. Por eso la iglesia no puede perder de vista el poder del Espíritu Santo, que cada día nos santifica, lo purifica, le renueva su fuerza para que pueda ser como el Hijo amado, el primogénito del Padre. Aleluya. Usted le dice: Señor, yo ya no me quiero parecer a mí ni a mi papá terrenal, yo me quiero parecer a mi hermano mayor, a mi primogénito, al primogénito del Padre, a Jesús. Yo quiero llegar a esa estatura del varón perfecto. Ya no quiero ser débil, ya no quiero ser un perdedor en esta área, quiero ser un triunfador. Llévame a la estatura del varón perfecto. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios está en nosotros para llevarnos a ese tamaño, para que tengamos esta estatura, para que respondamos como responde el primogénito del Padre ante todas circunstancias. ¿Usted no se ha preguntado cómo respondería Dios en los momentos que usted está pasando? ¿Cómo respondería su hermano mayor ante eso que usted está viviendo? Hermano, es que estoy desanimado, fíjese que me han dejado, no me vienen a visitar, y que no sé qué. Y Jesús, allá en el huerto del Edén, no del Edén, sino que de los olivos en el Getsemaní, le dice a sus discípulos: oren conmigo. ¿Y cuántos se levantaron a orar? Pero él se fue solo a orar. Padre, dame la fuerza. ¿Usted se ha preguntado cómo Jesús respondería en los momentos que usted se ha encontrado? Es que yo respondí así, hermano, porque yo creí que era lo más conveniente. Pues responda como su hermano mayor. Compórtese como su hermano mayor. Viva como su hermano mayor. Obedezca como su hermano mayor. Honre al Padre como su hermano mayor. Camine como su hermano mayor. Mírelo a Él. Él es el centro. A Él nos debemos de parecer. A ningún otro más. Es que a mí me desanima que hay muchos cristianos que aquí y allá usted no mira a nadie más. Usted tiene un hermano mayor a quien seguir y Él es su ejemplo de victorioso, Él es su ejemplo de vencedor, Él es su ejemplo de un Cristo que puede lograr en Dios cosas grandes. Amén. Como le llamas al Cristo glorioso, a nuestro hermano mayor, Jesús. Pero ¿quién nos lleva a ser como Él? Su Espíritu Santo. Él es el que nos llama y nos santifica. Él es el que nos dice: no está bien como te estás portando. No es correcto como estás viviendo. No es de agrado al Padre lo que estás haciendo. El Espíritu es el que nos habla. Y el Espíritu es el que nos da la fuerza y el valor. Y nos dice: sigue adelante. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Amén. Esta noche, si hay alguien que a lo mejor dice: pastor, a mí me cuesta, me es difícil. Este es el momento de decirle al Espíritu de nuestro Dios: llévame a la estatura de mi hermano mayor. Déjame ser como Él. Permite que yo sea victorioso como Él, que sea humilde como Él, que sea manso como Él, que viva como Él. Que no se pone de pie esta noche.